El objetivo de esta clase es aprender a dibujar perfiles longitudinales y secciones transversales. Esto se haría mejor en un programa llamado AutoCAD Civil 3D, que lo aprenderán más adelante en el curso de topografía. Sin embargo, ahora conoceremos los elementos que componen este perfil y lo dibujaremos en AutoCAD a partir de los datos de un bloc de notas, datos ejercicio.txt, que tiene las coordenadas x, y de los puntos que definen un perfil. Observen que la notación es dato de componente x, componente y. Esto por simplicidad. Realmente el eje x no existe en perfiles, sino se llama progresivas, y el eje y tampoco, sino debería ser el eje z o de cotas o elevaciones. Para dibujar fácilmente este perfil, simplemente hay que copiar estos datos y pegarlos en AutoCAD usando el comando polilínea pl, enter, especifique puntos, pegamos los datos, control V, enter y enter. Ya está dibujado. Para ver esos datos simplemente hay que poner zoom, enter, extends, enter. Ahí tenemos el perfil, tal cual. En el eje horizontal que llamamos X realmente es progresivas y en el eje vertical que llamamos Y realmente es cotas. Lo siguiente que debemos hacer es definir un punto a partir del cual empieza la cuadrícula que contiene este perfil. Ese punto se llama datum y ese datum empieza en un número entero menor a la parte más baja del perfil. La parte más baja del perfil está en el extremo izquierdo y corresponde a la altura de 120.744. Así que podríamos usar un datum que empiece en 120.000, un número entero, 120. Mientras que en su eje de progresivas empezaría en 0. ¿Hasta qué eje de progresivas? Terminaría hasta, redondeando, 60. Y en cuanto a la altura, si está empezando en 120, esa cuadrícula que termine, por ejemplo, en 130, para que encierre todos estos datos. Entonces voy a dibujar un punto en las coordenadas 0,120. Enter. Aquí está el punto. Para visualizarlo mejor simplemente hay que editar su formato. Ya está definido el punto donde empezará nuestra cuadrícula. Trazaré una línea horizontal que defina el eje de progresivas, que mide 60, y una línea vertical que define el eje de cotas, que mide 10. Luego, para mejorar esta presentación, crearé una serie de capas. Por ahora, 3. La primera capa se llamará perfil. Para resaltar ese terreno lo voy a cambiar a rojo y voy a incrementar su grosor de capa. Luego creo otra capa llamada ejes, que puede ser negro y un grosor que resalte pero no tanto. Finalmente una tercera capa llamada cuadrícula, que no necesita verse tanto, así que lo pasaré al color 8, un tipo de gris, y el grosor de capa debe ser mínimo. Con esto ya podemos pasar los elementos a las capas correspondientes. Solo faltaría la cuadrícula. Para la cuadrícula, en este caso voy a optar por hacer cuadrículas de 2 unidades de largo y 1 unidad de alto. Simplemente he hecho estos dos tramos que deben estar en la capa cuadrícula. Deben estar al fondo del dibujo. Y luego solamente tendría que usar el comando array. En este caso, ¿cuántas columnas habrían? Como la longitud horizontal es 60 y cada cuadrado vale 2, necesito 30.
y están separadas 2 unidades. En cuanto a la vertical, como mide 10 y cada cuadrícula mide 1, entonces necesito 10. Y la separación, como la altura es 1, será 1 para que justamente coincidan. Ya está definido, ya está dibujado entonces la cuadrícula. Lo voy a volver a enviar al fondo porque lo que debe resaltar es el perfil. Lo siguiente que deberíamos hacer es colocar los valores de las cotas y de las progresivas. Entonces, para hacer esto hay varias formas. Yo podría usar la opción de colocar coordenadas, o también simplemente podría dibujar los números, escribir los números. A ver, probemos con este caso. Simplemente tendría que definir el punto donde voy a medir y hacia qué lado lo voy a medir. En este caso esta altura, 120. Ahora no tiene el formato que desearía. Si vuelvo a poner, por ejemplo, voy a etiquetar cada 2 metros y ya se superponen. Entonces tendría que darle formato a este 120. A este ISO 25 lo voy a editar, nuevo, que se llame perfil vertical. Y al tamaño del texto lo voy a reducir porque ahorita vale 2.5 y es demasiado, sabiendo que las cuadrículas están cada 1 metro. Entonces podría poner, por ejemplo, punto 25 de altura de texto. El offset debe ser mínimo. Todas las flechas deben ser mínimas. Las líneas no deberían tener bordes adicionales. Y a este formato le asigno perfil. Parece que quedó un poco pequeño, entonces vuelvo a editar el tamaño del texto según lo que ustedes consideren conveniente. Y lo mismo tendrían que hacer para el resto. Como quisiera que todo salga preciso, voy a definir esta línea para hacer encajar los números. 122, 124, 126. Es una opción, ustedes podrían simplemente digitar como texto estos valores. Y luego para el eje de progresivas, ahí ya no me convendría usar este formato. ¿Por qué no me convendría usar este formato? Porque en progresivas la forma es kilómetros más metros. Y si yo le asigno este formato de coordenadas, me va a salir como números, como metros nada más. Entonces, en el horizontal sí me convendría poner solo texto. Ahora observen también que estos números están sin decimales y eso está bien porque no son números enteros. Entonces para el eje horizontal lo que voy a hacer es crear un texto, un cuadro de texto y ahí escribiré, por ejemplo, 0 más 000, 0 kilómetros más 000 metros. Y para editarlo, para no estar editando, creando otro estilo, mejor le voy a dar el formato directo, altura de texto, igual que el vertical punto 4. Y luego columnas, sin columnas, justificación, medio y centro. Ya con esto, más o menos voy a ubicarlo así. Este valor debería estar justo acá, ¿no? Y lo bajo, por ejemplo, punto 7. Ahora ya puedo copiar este valor. Podría etiquetarlo cada 4, 6, 8, cada 10 metros. Acá será 0 más 10, 3, 5, 0 más 20. Desde acá hasta acá hay 10 metros. Entonces acá debería decir 0 más 10. Acá 0 más
20. Y así hasta llegar a 0 más 60. Repito que esto es simplemente para aprender a dibujar, para conocer los elementos de un perfil longitudinal. Realmente esto en el programa Civil 3D se puede hacer de manera automática y rápida. Pero hacer este ejercicio, creo que será muy útil porque van a tomar conciencia de de las distintas partes de un perfil longitudinal. Bien, quedaría algo así. A ver qué cosa hay acá. ¿Qué hay acá? Este es el objeto entonces. Ya está hasta ahí el perfil. Pero nos falta agregar algo, la escala. En este caso la escala horizontal y vertical son iguales. Pero en general, en el caso de carreteras en particular, se tiende a exagerar la escala vertical, porque normalmente una carretera es muy larga en el eje horizontal o de progresivas, y varía muy poco en el eje vertical de cotas. Entonces de lejos se va a ver como una línea, no se va a notar tanto como se ve ahora. Por esa razón es que el eje vertical y el eje horizontal por lo general no son iguales. El horizontal puede ser, por ejemplo, escala 1 en 100 y la vertical puede ser 1 en 200, 1 en 50 o 1 en 20, según el tamaño de la carretera. Si el horizontal es 1 en 1000, la vertical será 1 en 500 o 1 en 250 o 1 en 200, siempre exagerando la escala vertical. Entonces, para esa parte lo que yo podría hacer es simplemente crear textos. O bien aprovechar la clase de ahora en crear atributos. Atributos en bloques. Había la opción definir atributos. El primer atributo no importa su palabra clave o de acceso rápido, lo voy a poner A, y por defecto que indique la escala horizontal, H, dos puntos, y voy a poner la escala típica que es 1 sobre 1 sobre 500. 1 sobre 500. Tamaño del texto, 2.5 es demasiado, más o menos por lo que hemos visto esto es 0.4.4. Para que se note pondré 0.6. Ponemos OK y ubicamos el texto donde consideremos adecuado. Por ejemplo acá. Voy a hacer lo mismo, otro atributo, pero en este caso será para el eje vertical. B de vertical, dos puntos, 1 sobre. Si el horizontal fue 1 en 500, el vertical debe exagerarse, por lo general al doble o 5 veces. Entonces, si fuera 5 veces, la vertical debería ser 1 en 100, para que sea 5 veces más grande que la horizontal. Ya están ubicados la indicación de escalas. Una vez que ya está hecho eso, para escalar esto con facilidad, por practicidad lo que voy a hacer es convertir todo esto en un bloque. Crear bloque de nombre perfil, punto base que representa este bloque, justo el datum, y nada más. Le damos OK. Va a salir este cuadro típico de atributos donde te indican las escalas que vas a mostrar para vertical y horizontal. Le damos simplemente OK. Entonces ya está como bloque y ya tiene las escalas. Horizontal 1 en 500, vertical 1 en 100. La vertical está exagerada 5 veces, pero porque aquí diga 1 en 100, 1 en 500, no significa que este dibujo esté escalado en esa proporción. Hay que indicarlo. Selecciono el bloque y yo podría ir al eje, en este caso y en lugar de 1, poner el factor 5 para que se estire solamente en el eje y te mantenga los datos 120, 122, 124 y sin embargo ha sido escalado. Si uno quisiera verificar y mide la distancia entre estos dos puntos, debería ser 2
y sin embargo es 10, porque 2 por 5 te da 10. Y si yo quisiera medir esto y no me esté diciendo 10 cuando realmente es 2, podría por facilidad usar o generar un tipo de cota nuevo que podría ser perfil B 5 de haberlo exagerado 5 veces respecto a la horizontal. Y cuando me voy a unidades primarias, en la escala voy a usar un factor de escala, que en este caso será 1 sobre 5, o sea, 0.2. De tal forma que cuando esté activado el formato perfil vertical 5, yo quiero medir, y acá me dirá justamente 2. Ahora este 2 yo lo puedo ajustar, porque me está dando sin decimales. Pero esto ya es un tema que ustedes han visto anteriormente. Donde coma también tendría que editarlo, porque debería ser punto. Ya está. Eso es lo que se podría hacer. Eso es lo que se podría hacer en AutoCAD. Repito que esto podría hacerse mejor ya en el curso de topografía.